Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que sucedió este 7 de diciembre, porque se han renovado las distintas autoridades en los cuerpos legislativos, tanto en la provincia de Misiones como en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, donde se mantiene la presidencia a cargo de Alejandro Velázquez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, la verdad que un día importante, creo que bueno, para mí en lo personal fue un día histórico en lo que respecta a las votaciones. Estamos hablando de una elección donde ha premiado de cierta manera el diálogo, la comunicación y claramente el consenso, ¿no? O sea, es decir, la responsabilidad que implica también ganar una elección de autoridades en la presidencia con la unanimidad, ¿no? Hablamos de 6 bloques distintos en la cual pertenecemos a espacios distintos. Y hemos tenido un año bastante complicado en el diálogo, en la comunicación, en las diferencias que nos separan, pero así también hemos tenido algunos puntos en común que nos lograron unir, por lo menos en lo que respecta a las situaciones difíciles que atraviesa la ciudad. Yo creo que como legisladores tenemos la gran responsabilidad de llevar adelante soluciones concretas para todos los posadeños. Y es lo que nosotros venimos apuntando y a lo que veníamos planteando con el diálogo y con la comunicación. Por suerte eso empezó a dar su fruto y hoy tenemos la gran responsabilidad de conducir nuevamente un año más el Consejo Deliberante, no solamente para 8 concejales, sino para 14, en base al diálogo, al consenso y a las oportunidades que podamos tener para darle soluciones concretas a los posadeños. Es importante tener en cuenta lo que ha sido las elecciones del año pasado, porque como decís, 8 concejales han acompañado la propuesta y hoy han sido 14, es decir, la totalidad, ¿no? ¿Cómo se llega a ese número? Entendiendo de que detrás de eso está toda la cuestión de la gestión de este año, pero básicamente, ¿cómo se logra la negociación política con el Ejecutivo? Yo creo que la cuestión de la votación, si bien es a veces difícil de que suceda, porque la unanimidad no se produce de manera muy seguida, sino que es un tema que a veces cuesta porque tenemos diferentes bloques, diferentes ideologías, diferentes convicciones, pensamientos, visiones de la ciudad, y eso a veces complica la relación y sobre todo en la parte electoral. Pero yo creo que el primer paso fue darnos cuenta que los 14 concejales teníamos que dejar de lado esa pelea y dejar de lado ese escenario en el cual año tras año siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Yo creo que hoy ganó la gente, ganó la ciudad de Posadas porque encontró 14 concejales en un mismo escenario en el cual lo único que buscamos o lo que priorizamos es el bienestar y las soluciones concretas para nuestra ciudad. Entonces creo que en ese ámbito uno va avanzando y va entendiendo que más allá de las ideologías políticas uno tiene que apuntar a soluciones concretas. Porque si uno se encierra en esa mezquindad política, tal vez de autoría o de representación política, muchas veces los posadeños no son beneficiosos de la legislación que puede producir el Consejo Deliberante. Entonces, partiendo de la base de la comunicación, partiendo de la base del diálogo, rescindiendo también muchas ambiciones personales, no solamente del espacio mío, sino también de los espacios que componen el Consejo Deliberante. Algunos han dejado presidencias para poder darle la oportunidad a otro concejal que pueda asumir esa responsabilidad. Algunos han dejado vicepresidencias, hemos generado una fórmula nueva. Yo creo que esto es el premio de una gestión que, si bien fue opositora, nunca dejó de lado el oficialismo, porque creo que una vez que estamos dentro del recinto, los 14 concejales tenemos el mismo poder, la misma necesidad de producir cambios en el ámbito de la ciudad de Posadas. Recuerdo que ya en el segundo semestre comenzábamos a hablar con concejales también de lo que es el Frente Renovador, básicamente con Fernando Mesa, que planteaba en aquel momento decir, no, nosotros vamos a ir, porque ellos planteaban la cuestión lógica de decir, bueno, la gente nos votó en Posadas, nos merecíamos la presidencia. Cuando se logra esta propuesta, digamos, para el Consejo Deliberante, ¿qué ha cambiado en ellos, digamos, para que quede la presidencia en Alejandro Velázquez de nuevo? Y la verdad que tendríamos que preguntar a Fernando. Yo, en lo particular, nunca compartí esa visión y lo he dicho durante todo este tiempo. Yo creo que justamente la voluntad popular, que significa el voto de la gente, le ha dado la posibilidad a la oposición de ser mayoría. Ellos plantean la posibilidad de un bloque que por ahí tiene 6 concejales, que es cierto, pero la oposición en su conjunto tiene la mayoría del cuerpo y por ende le corresponde también
presidir el Consejo Deliberante, porque la gente votó así ahora. Si somos 5 bloques opositores y los 5 logramos interpretar el consenso y la necesidad de conducir el Consejo Deliberante, en ningún lado está prohibido que eso suceda, porque la gente no puso como opositores y la gente no votó para que seamos opositores. Eso significa que podemos tranquilamente producir, o producimos, mejor dicho, ese cambio en el Consejo Deliberante el año pasado. Ahora, ¿qué cambió o no cambió dentro del pensamiento oficialista? La verdad que desconozco. Sí sé que fuimos avanzando en el diálogo de manera constante y ellos interpretaron de que la presidencia debería seguir siendo opositora. Y de esta manera no solamente se ratifica, digamos, la gestión del 2016, sino que también se abre las puertas a un nuevo 2017 con un escenario distinto en el cual las perspectivas de diálogo, de consenso, de ordenanzas, de charla con el Ejecutivo pareciera ser distinta, y es lo que yo creo. Yo siempre dije que si no podemos tener un diálogo con el Ejecutivo, o mínimamente entre intendente y presidente, es muy difícil que la ciudad pueda avanzar, pueda crecer, porque somos 2 sectores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tan importantes que deben trabajar mancomunadamente. Si no, el crecimiento de la ciudad se estanca, porque el intendente no tiene las herramientas necesarias y nosotros no tenemos la posibilidad de, a través del intendente, ejecutar ideas o propuestas o proyectos que nosotros tengamos para la ciudad. Yo creo que en ese caso el oficialismo habrá interpretado que era el mejor camino para todos, y lo único que yo puedo decir es agradecerle a todos los bloques, a todos los espacios políticos que confiaron no solamente en el consenso, sino también que confiaron en mí para seguir manteniendo la presidencia y apostar a una nueva gestión el año que viene. ¿Fue importante la votación o el acompañamiento por unanimidad al presupuesto del Ejecutivo para llegar con este resultado del 7 de diciembre? Yo creo que no, yo creo que no influyó directamente en la elección de autoridades, porque el presupuesto del Consejo Deliberante también fue aprobado de manera unánime, lo mismo el del Ejecutivo y lo mismo el presupuesto del Defensor del Pueblo. Nosotros hemos tenido diferencias en el presupuesto del Ejecutivo, pero yo creo que el que más ataque recibió por su presupuesto justamente fui yo como autor del presupuesto del Consejo Deliberante. Es decir, el ataque más directo siempre fue hacia el presupuesto del Consejo. Y la verdad que el destino nos sorprendió cuando logramos aprobar el presupuesto del Consejo Deliberante de manera unánime. Significa que de cierta manera tan equivocados no estábamos, y ese sinceramiento que hicimos era real, y que la gestión que se llevó en la administración, por lo menos en lo que fue el 16, fue austera, fue razonable, logramos mantener un porcentaje real. Si bien se hicieron muchas chicanas con respecto al presupuesto, todos sabemos que lo ejecutado del año pasado a este año había 12 o 24% en los 2 años de gestión. Entonces, eso significa de que se plasmó con el voto una realidad de lo que nosotros veníamos planteando. Ahora, obviamente el presupuesto abrió la apertura al diálogo, porque fue donde empezamos a tener una charla un poco más fluida con el intendente, porque ambos corregimos planteos de los sectores, es decir, el oficialismo planteó cosas hacia el presupuesto del Consejo, la cual yo he aceptado y la he corregido, como así también yo he hecho aportes al presupuesto del Ejecutivo y él también ha aceptado y lo ha corregido. Creo que fue la apertura al diálogo. A partir de ahí comenzamos en algún avance con respecto a la votación de hoy. Alejandro, me salgo un poquito de lo que es la situación local y me voy a lo nacional. Ayer, en una larga sesión dentro de la Cámara de Diputados, se ha logrado un consenso, y tiene que ver también con este clima político que se vive a fin de año, de todo el sector opositor para hacer frente, en cierta forma, a una propuesta del gobierno de Cambiemos. Ustedes, como pertenecientes al sector de Sergio Massa, ¿cómo han visto? Porque de hecho sindicalmente está muy relacionado el reclamo de ganancias, ¿no? No, nosotros, en este caso, me toca por los dos lados, ¿no? Como político y también como sindicalista. Era un reclamo que veníamos haciendo hace muchísimo tiempo del movimiento obrero y también de nuestro sector político. Y Sergio fue la única persona de los referentes nacionales que alzó esa bandera y la hizo propia y llevó siempre la discusión y la propuesta, ¿no? Cuando Sergio fue candidato a presidente, una de las propuestas era justamente eliminar el impuesto a la ganancia. Lo raro que también fue una propuesta de Mauricio Macri, y hoy resulta que cuando se avanza, y ni siquiera estamos eliminando, sino que se está avanzando en un mejoramiento para beneficio de los trabajadores,
el sector de Cambiemos de cierta manera se incomoda o se enoja de por qué esto sucede, pero si el propio gobierno fue el que hizo una propuesta de campaña y no la cumplió. Entonces me parece que de ahí uno parte en que hubieron varias mentiras y en este caso Ganancia no estuvo al margen de eso, y el proyecto que se fue avanzando y se fue consensuando con todo el arco opositor era necesario. Yo considero que el Senado debe aprobarlo y espero que el presidente no se le esté cruzando por la cabeza vetar un proyecto de esta magnitud, porque es algo que beneficia de manera directa al trabajador. Cuando comenzamos el año, todos los beneficios fueron mineras, empresarios, sectores de poder, y por fin, a fin de año, le toca al trabajador. Entonces creo que esto sería algo muy importante que efectivamente pueda salir, y lógicamente la gente también con su voto hizo o conformó este escenario en el Congreso, ¿no? Donde ninguno tiene esa mayoría absoluta o ninguno tiene esa posibilidad de autoritarismo sobre el otro, sino que justamente cuando surgen ideas buenas, claras, para beneficio de la sociedad, uno puede trabajar mancomunadamente con otros sectores. En este caso, el kirchnerismo nada tiene que ver con nosotros, pero interpretamos de que era un punto en común donde teníamos que avanzar y donde se podía. También critico, ¿no? Porque el kirchnerismo de cierta manera nunca lo hizo, y hoy de repente que oposición interpreta de que sí era necesario, pero cuando estuvieron 12 años en el gobierno tampoco lo llevaron adelante y también fueron promesas incumplidas de parte de ellos. Pero bueno, eso por ahí se llama más oportunismo que una conclusión con respecto al tema. Ahora, en el paso de Sergio sí hay una clara respuesta en base a las propuestas, en base a la presidenciable y en base a lo que efectivamente logró el Congreso, que beneficia de manera directa al trabajador y sobre todo como sindicalista, considero de que tiene que salir y espero de que esto esté reglamentado antes de fin de año para que los trabajadores no sufran el gran descuento ahora con el tema de aguinaldo y demás cuestiones que ya sabemos. Por último, yendo concretamente a lo político, por ahí se entiende de que fue una derrota para el gobierno, dicen, ¿no? Y que en cierta forma también permite que este sector peronista, que todavía está buscando un liderazgo, se unifique de nuevo. ¿Lo ves con esas posibilidades dentro más allá de la composición de lo que es legislatura, ¿no? Yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Yo creo que cuando uno sigue planteando la posibilidad del kirchnerismo, no del peronismo, yo creo que eso es lo que nos diferencia de algunos sectores. Nosotros consideramos que Sergio es el peronismo y otros siguen identificándose o considerando al kirchnerismo. Y nosotros, en ese sentido, creemos que con el kirchnerismo no puede haber un tipo de acuerdo electoral. Podría darse un tipo de acuerdo siempre y cuando esas figuras tan fuertes del kirchnerismo, digamos, que le hicieron tanto daño a la Argentina, no sean parte de ese acuerdo. No digo que todo estuvo mal en el kirchnerismo, porque tampoco fue así, hicieron cosas buenas, hay buenos dirigentes, hay buenos peronistas, que también formaron parte del kirchnerismo, y que hoy están ahí entre que sí y entre que no, pero creo que con esos compañeros uno puede terminar haciendo un acuerdo electoral, pero no así con esas clásicas figuras del kirchnerismo que nosotros interpretamos que le hicieron mucho daño a la Argentina. Alejandro Velázquez, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos y un saludo muy grande a todos. Nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima.